El presidente Jeffrey R. Holland, a la edad de 85 años, ha regresado a su hogar. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal del Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han hecho llegar y las impresiones que comparten conmigo durante toda la semana a lo largo de los videos que les he podido compartir. El día de hoy, mis amigos, nos encontramos en un momento bastante acongojado, reflexivo, y bueno, recordando el ministerio del presidente Jeffrey R. Holland, quien el día de ayer falleció, como lo dije al principio, a la edad de 85 años. En esta ocasión, hermanos, quiero compartir con ustedes, como siempre les digo, parte de un análisis individual que me ha venido a la mente, obviamente por algunos comentarios de algunos amigos cercanos, que hemos compartido impresiones con respecto a esto que ha ocurrido. Y como el video lo indica, hermanos, yo siento, y ahora los voy a compartir para ver si ustedes perciben lo mismo, que el presidente Jeffrey R. Holland anunció o presagió su fallecimiento. A lo largo del video, ustedes se van a dar cuenta de esto que les estoy compartiendo, y creo que podemos llegar a la conclusión, muchos de nosotros, de que efectivamente el presidente Jeffrey R. Holland había presagiado su fallecimiento. Quiero dividir el video en tres partes y voy a ingresar inmediatamente a la primera parte. Abril de este año 2025. Fíjense lo que dijo el presidente Jeffrey R. Holland. Jesús comenzó el último año de su vida terrenal intensificando la capacitación de sus apóstoles. Si su mensaje y su iglesia habrían de continuar, era necesario enseñar de una manera profunda a 12 hombres comunes y corrientes que lo habían conocido desde hace apenas 24 meses. Fíjense estas frases que están sombreadas en amarillo, hermanos. Primera frase, habla de que el Salvador comenzó el último año de su vida terrenal intensificando la capacitación de sus apóstoles. Pero fíjense esa frase, el último año de su vida terrenal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Salvador intensifica esto? ¿Por qué? Luego en la segunda frase, sombreada en amarillo, indica, porque era necesario enseñar de una manera profunda. Hermanos, si recuerdan ese mensaje de abril del 2024, más adelante voy a recordar alguna frase de ese mensaje, pero indica de que cuando él tuvo esta experiencia cercana a la muerte, él fue regresado o se le permitió vivir y él dijo que él vino con una admonición más urgente de trabajar con mayor fuerza en la obra del Señor. Así que estas dos frases, hermanos, yo creo que nos pueden dar luz ahora en retrospectiva, luego de su fallecimiento, de qué nos estaba diciendo él, el último año de su vida terrenal. Ahora, en el mismo mensaje, hermanos, de abril de este año, él cuenta la historia de este jovencito diácono. Y fíjense las cosas interesantes que él dijo contando esta historia. El 5 de enero del 2025, hace 91 días, a Easton Darren Julie se le confirió el sacerdocio arónico y fue ordenado diácono de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fíjense desde el mes en que ocurre esta ordenación o que él comienza a contar la historia, enero de este año. Easton había anhelado repartir la Santa Cena del Señor desde que tenía memoria, pero esa oportunidad sagrada iba acompañada del temor angustioso de fracasar, de caerse, de que se burlaran de él o de que él avergonzara a su familia o a sí mismo. Verán, Easton padece una enfermedad rara y muy destructiva, la distrofia muscular congénita de Ullrich, que progresivamente ha llenado su joven vida de desafíos tremendos mientras destroza sus esperanzas y sueños para el futuro. Pronto estará en una silla de ruedas de forma permanente. Su familia no habla de lo que le espera después de eso. El domingo siguiente a su ordenación, Easton repartiría la Santa Cena por primera vez
y su motivación privada era poder presentarse a sí mismo con esos emblemas sagrados a su padre, que era el obispo del barrio. Anticipándose a esa tarea, había rogado y suplicado, llorado y rogado, obteniendo la garantía de que nadie trataría de ayudarlo. Por muchas razones privadas, para él, necesitaba hacer esto solo y sin ayuda. Después de que el presbítero hubo partido y bendecido el pan, un emblema que representaba el cuerpo quebrantado de Cristo, Easton, con su cuerpo quebrantado, fue cojeando para recibir su bandeja. Sin embargo, había 3 escalones considerables desde el piso del centro de reuniones hasta el estrado elevado. Así que tras recibir su bandeja, se estiró lo más alto que pudo y colocó la bandeja en la superficie sobre la barandilla. A continuación, se sentó en uno de los escalones más altos y con ambas manos subió la pierna derecha hasta el primer escalón. Luego, tiró de su pierna izquierda hasta el mismo escalón y así sucesivamente hasta que con mucho trabajo llegó a la cima de su monte Everest personal de 3 escalones. Entonces maniobró hasta un poste estructural mediante el cual pudo trepar hasta ponerse de pie y se encaminó de nuevo hacia la bandeja. Unos pasos más y se detuvo frente al obispo, su padre, quien con lágrimas empapándole los ojos y corriéndole por el rostro, tuvo que contenerse de abrazar a este hijo perfectamente valiente y fiel. Easton, con alivio y una amplia sonrisa en su rostro, bien podría haber dicho: he glorificado a mi Padre y he acabado la obra que me dio que hiciese. Y aquí él culmina esta historia. Ahora, hermanos, lo que vemos en esta historia de este joven diácono, hermanos, al principio, ¿verdad, hermanos? Podemos interpretarlo como una simple historia, como yo siempre les digo. Pero creo que a través de esta historia, obviamente basado en hechos reales, ustedes pueden ver al jovencito, a través del espíritu también, mientras lo estaba contando el Elder Holland, y ahora en retrospectiva, hermanos, cuando usted lee nuevamente esta historia, nos vamos a dar cuenta de que en esta historia, el protagonista, aparte de Easton de manera literal, el trasfondo de esta historia también era una simbología, una representación de la propia vida del Elder Jeffrey R. Holland. Hermanos, el Elder Holland ha sido quizás uno de los apóstoles que más se ha mostrado tal como es. Él no ha ocultado nunca sus debilidades, sus flaquezas, sus desafíos emocionales. Siempre abrió su alma para compartir su dolor, sus angustias, su soledad, su tristeza. Y esto, hermanos, lo llevó a que durante su ministerio muchas personas afligidas, angustiadas, se identificaran con él. Así que esta historia la voy a repasar para que ustedes vean que no estaba hablando solamente de un joven diácono. Esta historia se trataba de él y de su relación con el Padre y el Salvador Jesucristo. Dice que fue este año cuando ocurrió esta historia. Fíjense las frases que menciona haciendo alusión a los sentimientos que tenía este joven. Temor angustioso de fracasar, de caerse, de que se burlaran o avergonzaran. Todo esto, hermano, creo que es una representación de cómo en algunas ocasiones de su vida se sintió el Elder Holland. Dice que padecía una enfermedad rara y muy destructiva y que pronto estaría en una silla de ruedas. Justamente, hermanos, con complicaciones de enfermedad y que afligían su salud, también acompañaba esta situación médica, ¿verdad? Y de su avanzada edad, la del Elder Holland, una silla de ruedas. Y esto ocurrió de manera literal en los últimos años cuando lo vimos. Dice que este joven, hermanos, había rogado, pedir que nadie lo intentara ayudar. Es decir, él debía lograr esa misión de llevar a cabo la repartición de la Santa Cena solo y sin ayuda. Creo que también era parte de cómo se sentía a lo largo de su ministerio el Elder Holland. Él quería llevar a cabo eso haciendo su máximo esfuerzo. Por eso hablaba de un cuerpo quebrantado, cojeando,
Y fíjense lo que indica, hermanos, en estas dos últimas frases en amarillo. 3 escalones y un estrado elevado. 3 escalones, estrado elevado. El 3 tiene una connotación divina, hermanos. El Padre, su Hijo y el Espíritu Santo. 3 escalones pudiese ser una referencia a lo que él vivió en los confines de la eternidad, esta experiencia que tuvo con la muerte. No lo sabemos, pero también dentro de esta historia habla de un estrado elevado. Y ahí él habla luego de el monte Everest personal, como haciendo alusión a su vida y a los desafíos que espiritualmente debía sobrellevar, llevar a cabo, ¿verdad? En esta senda de los convenios, esta escalera, ¿verdad? Que lo conduciría a la vida eterna, haciendo alusión a este estrado elevado y al monte Everest. Por eso indica, hermanos, y hay una frase que hace alusión, dice, se estiró lo más alto que pudo. Ustedes recuerdan esta mujer enferma con flujo de sangre, en medio del tumulto que rodeaba al Salvador Jesucristo mientras estaba caminando, la mujer se estiró lo más que pudo y pudo tocar el manto del Señor. Luego, a través de su fe, el Señor le dijo que había sido sanada. Pero ese acto de estirarse amerita un esfuerzo. Así que en la historia, este diácono se estiró lo más alto que pudo. Creo que también refleja del esfuerzo emocional, espiritual y físico que estuvo llevando durante todo su ministerio el presidente Jeffrey R. Holland. Luego dice, su padre, con lágrimas empapándole los ojos y corriéndole por el rostro, tuvo que contenerse de abrazar a este hijo perfectamente valiente y fiel. Hermanos, en esa experiencia cercana a la muerte, en donde él vio los confines de la eternidad y recibió admonestaciones y advertencias y una misión clara del por qué debía volver a la tierra, hermanos, creo que también hace mención al Padre Celestial. Cuando dice que este diácono vio que el Padre, el obispo, ¿verdad? Tenía lágrimas en los ojos viendo la situación en la que estaba y queriendo ayudar, hermanos, creo que es una representación de cómo el Padre y esta relación entre el presidente Holland y el Padre Celestial tenía con él. Hermanos, el Padre ve y está pendiente de nuestras necesidades, así como este joven veía a su padre, que era el obispo, querer interceder a veces por él para que no sufriera, para que no cayera, para que no padeciera dolor. Hermanos, estos montes Everest personales, espirituales, que nos llevarán a la vida eterna, en ocasiones tenemos que hacer esfuerzos solos y sin ayuda. Obviamente, metafóricamente hablando, siempre vamos a necesitar la ayuda del Señor. Sin Él no lo podemos hacer y ahora lo vamos a analizar más adelante. Sin embargo, hermanos, creo que esta historia representaba literalmente la vida del presidente Jeffrey R. Holland, y cuando él dijo este año, ¿verdad? Representaba en la historia, hablando de que el último año de su vida en el ministerio del Salvador Jesucristo capacitó de manera más intensa a los apóstoles, hermanos, es una clara evidencia de que ahí quería que pusiésemos atención en este último año del presidente Jeffrey R. Holland. Así que, habiendo mencionado esta primera parte, este primer aspecto de esta evidencia o presagio, ¿verdad? Quiero avanzar a la siguiente parte. La imagen que ustedes ven es una representación gráfica de Pablo. Ahí lo pueden ver esposado y atado a una cadena. Hermanos, en su mensaje de octubre de este año, que se llama Mis ojos ven por fin, el presidente Holland dijo lo siguiente: estoy a 2 meses de cumplir 85 años. He estado al borde de la muerte y regresado. He caminado con reyes y profetas, con presidentes y apóstoles. Lo mejor de todo es que en ocasiones he sido inundado por el Espíritu Santo de Dios. Confío en que a mi testimonio se le dé por lo menos cierta consideración.
Hermanos, fíjense, en el mensaje de abril habla del último año del ministerio del Salvador. En el mensaje de octubre dice, estoy a 2 meses de cumplir 85 años. Y dice que ha estado al borde de la muerte y regresado. Luego dice, ahora bien, hermanos y hermanas, he llegado a la convicción con toda el alma, de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la verdadera restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. Y más, pues no podría negar la evidencia de esa restauración. De modo que me complace acompañar ahora a mi amigo acurrucado en las calles de Jerusalén, donde mi debilitada voz cantó, sublime gracia del Señor, que me salvó a mí. Errante iba y él me halló. Mis ojos ven por fin. Él lee una parte del himno 1010 que se llama Sublime Gracia. Hermanos, cuando ustedes entran a este himno y van a las referencias doctrinales al pie de este himno, los va a llevar a dos escrituras. Y fíjense lo interesante de esta escritura, porque hablamos de que no podíamos subir o no podemos subir al estrado del Padre Celestial, a ese estrado elevado en la historia anterior de una manera sola, sino que a veces necesitamos, no a veces, siempre vamos a necesitar de ayuda celestial. Una de las referencias del himno es 2 Corintios 12 y dice, y me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, aquí habla de Pablo, por eso en la imagen que mostré al principio de esta segunda parte, le mostré una imagen de Pablo. Y Pablo habla de la gracia del Señor, la gracia de Dios. Y menciona en estos dos versículos en 4 ocasiones la palabra debilidad o debilidades, haciendo alusión, hermanos, claramente, si lo analizamos ahora en retrospectiva, de que el presidente Jeffrey R. Holland también, como les dije, mostraba mucho este hombre, hijo de Dios, con debilidades, así como cada uno las tiene, pero él las compartía abiertamente y hablaba de la misericordia que el Señor había tenido por él. Es por eso que él comparte este himno que habla de la gracia y de las debilidades. La segunda referencia, hermanos, es Moroni 10:32 y también va de la mano con el himno. Sí, venía Cristo y perfeccionaos en él y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, llamáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. En estos dos versículos de Moroni 10, hermanos, se menciona en 5 ocasiones la palabra gracia. La misma frase o la misma palabra que había mencionado Pablo en 2 Corintios. Hermanos, la gracia, según la guía de estudio para las Escrituras, es el poder de Dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna y la exaltación después de ejercer la fe, arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos. Esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de Dios. Toda persona mortal necesita de esa gracia divina como consecuencia de la caída de Adán y también a causa de las debilidades del hombre. Por eso que el elder Holland, el presidente Holland, hablaba de que solamente mediante la gracia, ¿verdad? A través de este himno, él podía lograr esa meta. Él podía lograr, a pesar de las debilidades, de las angustias, de la flaqueza, lograr esa meta que no pudiese lograr haciéndolo solo. Ahora, hermanos, en Moroni 10, el último versículo me llama mucho la atención porque a pesar de que no está en la referencia doctrinal de este himno, hermanos, tiene mucho que ver ahora en retrospectiva con lo que mencionó
el presidente Holland. Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de nuevo se reúnan y sea llevado triunfante por el aire, para encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová, el juez eterno de vivos y muertos. Amén. Y este es el último versículo del libro de Mormón. Entonces, hermanos, creo que claramente cuando el presidente Jeffrey R. Holland en su último mensaje de conferencia general, mis ojos por fin ven, mencionó este extracto de este himno, hermanos, podemos ver que claramente era una representación de cómo él se sentía ante el Señor, a pesar de sus debilidades, de haber sufrido persecución. Recordarán que fue el presidente Jeffrey R. Holland, como presidente de BYU, quien encabezó en parte todos los preparativos del terreno, los permisos, la posterior dedicación del edificio de la Universidad de BYU de Jerusalén. Hermanos, por parte de los judíos ortodoxos, el presidente Jeffrey R. Holland recibió mucha oposición y persecución. Así que, hermanos, literalmente, así como Pablo se mostraba en esta escritura de 2 de Corintios, así claramente hemos visto en estas palabras de la última conferencia cómo se sentía el presidente Jeffrey R. Holland. Ahora, hermanos, vamos a avanzar entonces al tercer aspecto, o la tercera evidencia, al menos para mí, de que efectivamente el presidente Holland había presagiado su fallecimiento. Aquí lo pueden ver con su amada Pac, como él le decía. Fíjense, quiero remontarme a abril del 2024, ese mensaje que se llama Surge en el Corazón, primer mensaje de conferencia que da luego de haber estado varios días o varios meses en el hospital. Y él dice lo siguiente: hermanos y hermanas, testifico que Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro perfeccionamiento. ¿Recuerdan la escritura de Moroni 10? También acá habla del perfeccionamiento. Reconozco que más o menos al mismo tiempo que muchas personas oraban por el restablecimiento de mi salud, un número igual de personas, incluyéndome, orábamos por el restablecimiento de la salud de mi esposa. Testifico que ambas oraciones fueron escuchadas y respondidas por un Padre Celestial divinamente compasivo, aun cuando las oraciones por Pac no se hayan respondido del modo en que yo pedí. Hermanos, imagínense por un momento la situación en la que estaba el presidente Jeffrey R. Holland. Él mismo estaba entre la vida y la muerte, y durante ese proceso, hermanos, su esposa fallece. Así que, hermanos, imaginen por un momento todo el dolor, la soledad, la angustia, la tristeza que tuvo que enfrentar en esos momentos el presidente Jeffrey R. Holland. Ahora, en el mensaje de octubre de este año, ¿verdad? Mis ojos ven por fin. Fíjense lo que él dijo, que va de la mano con lo que acabo de leer de las oraciones. ¿Qué importa si las respuestas a nuestras oraciones llegan de manera sencillas o complicadas? Estamos dispuestos a perseverar, a seguir tratando de vivir el Evangelio de Cristo sin importar cuánta saliva y lodo se requiera. Quizás no siempre sea claro para nosotros lo que se hace o por qué se hace, y de vez en cuando todos nos sentiremos un poco como la hermana entrada en años que dijo: Señor, ¿qué tal si me mandas una bendición que no sea encubierta con un mal previo? Así que, hermanos, esto también representaba cómo él ha vivido estos últimos meses y años sin su esposa. Es decir, a pesar de que esa oración por la preservación de la salud, de la vida de su esposa, no fue respondida en la manera que él esperaba, hermanos, él siguió perseverando y confiando en Dios, ¿verdad? Para que pudiese ser perfeccionado él, así como en vida lo fue su esposa. Así que, hermanos, esto también es una evidencia de cómo se sentía, ¿verdad? El presidente Holland en ausencia de su esposa. Ahora, hermanos, quiero referirme ahora al devocional de Navidad de la primera presidencia, el 7 de diciembre de este año 2025. El presidente Holland dijo lo siguiente: la soledad es un sentimiento terriblemente doloroso.
Sé que muchos se han sentido más solos que yo, pero estas últimas 3 Navidades han sido muy dolorosas para mí, sin la compañía de aquella madre perfecta de la que hablé antes. Sin embargo, ha ocurrido algo redentor para mí en este periodo. Ha sido un tiempo de más reflexión, de más humildad y de mostrar más agradecimiento. La Navidad es el día del año en el que más queremos estar en casa. Una de las canciones navideñas más populares de esta época es, lo dice el nombre en inglés, pero en español significa estaré en casa para Navidad. Y si no podemos estar en casa, sentimos un pequeño nudo en la garganta, aunque seamos adultos y hayamos dejado los juguetes y guirnaldas de la infancia. Hermanos, fíjense esta transición desde el 2024. Él oró para que la salud de su esposa mejorara y su vida fuera preservada. El Señor tenía otros planes para el perfeccionamiento de la vida del presidente Jeffrey R. Holland. Luego hay una transición en donde él habla de cómo tuvo que perseverar a pesar de que no ha estado con su esposa en estos momentos tan difíciles de su salud. Y aquí en este devocional, hermanos, tiene un título, su mensaje muy significativo y apropiado ahora viéndolo en retrospectiva luego de su fallecimiento. Estaré en casa para Navidad. Hermanos, en este devocional queda en evidencia cómo se ha sentido el presidente Jeffrey R. Holland en los últimos meses y años. La soledad es un sentimiento terriblemente doloroso. Dice, estas últimas 3 Navidades han sido muy dolorosas para mí. Hermanos, el presidente Holland venía ya acarreando, arrastrando una soledad tremenda por la partida física de su esposa. Sin embargo, él continuó confiando en el Señor, confiando en su gracia y en su fortaleza. Ahora, hermanos, en resumen, quiero dejarlos con estas impresiones, estas 3 impresiones, solamente para saber cuáles son sus opiniones al respecto. En abril de este año, él dijo el último año de su vida terrenal, hablando del Salvador Jesucristo. Fíjense la frase, el último año de su vida terrenal. Ahora, hermanos, este año ha sido el último año de la vida terrenal del presidente Jeffrey R. Holland. En su mensaje de octubre, él dijo, estoy a 2 meses de cumplir 85 años. Esa frase, estoy a 2 meses, justamente habla del mes en el que él fallece. 2 meses después de este mensaje, hermanos, él fallece en el mes de diciembre. Y luego en el devocional del 7 de diciembre, no pasen por alto esta fecha, número 7. Él dijo, estaré en casa para Navidad. Hermanos, cuando él menciona estar en casa, claramente podemos asociarlo a su hogar celestial. Sin embargo, la salud del presidente Jeffrey R. Holland se deteriora aún más justamente un día antes de Navidad, el 24 de diciembre, que es cuando la iglesia emite un comunicado por la hospitalización y la salud del presidente Jeffrey R. Holland. Así que, hermanos, claramente estos 3 elementos creo que son evidencias claras de que el presidente Jeffrey R. Holland este año había presagiado su fallecimiento. No sé si de manera consciente o inconsciente, pero ahora en retrospectiva, hermanos, creo que, al menos para mí, queda claro. Sin embargo, hermanos, como siempre les digo, esto forma parte de una opinión personal, un análisis individual. Sin embargo, me gustaría leer sus comentarios, sus impresiones en la cajita de comentarios, porque yo también soy edificado y aprendo y siento a veces el espíritu por los comentarios que me hacen llegar. Así que, hermanos, compartan este video, reaccionen con un me gusta y déjenme saber sus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Hermanos, yo testifico de que el presidente Jeffrey R. Holland fue preparado durante toda su vida para este momento en donde él, ya con gozo en su corazón, a pesar del dolor y las angustias
pueda encontrarse en su hogar celestial con su amada esposa y su familia eterna, su Padre Celestial y el Salvador Jesucristo. Testifico de que el Salvador vive, que Él vendrá por segunda vez y que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. De estas cosas testifico y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis amigos, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.